Bueno, vamos a contactarnos directamente ya con nuestro segundo invitado que está hace rato. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Orlando Pérez, periodista y escritor. Vamos a hablar sobre la coyuntura política. Orlando, buenos días. Bienvenido a Ecuador en directo, Orlando. ¿Qué tal? Qué gusto verlo de nuevo, Gustavo. A Jaime igual, un abrazo a la distancia. Orlando, entremos con el tema que justamente concluimos hace segundos con nuestra invitada, la doctora Angélica Porras. ¿Qué criterio tienes tú sobre lo que está pasando con la Universidad Central o lo que ha pasado con la Universidad Central después de ese informe que dicen que solo encuentran impericia en la tesis de la fiscal Diana Salazar? Mira, a mí me preocupa mucho porque la fiscal ha adquirido un poder inconmensurable, la fiscal tiene un poder increíble, ella puede actuar de la manera que puede actuar impunemente, no solamente en este caso y en otro, y esto deriva a que instituciones tan prestigiosas como la Universidad Central y otras más, incluso cuando se trata de la fiscal, tienen que pensarlo hasta 10 veces antes de poder fallar en contra o a favor. Y esto además tiene ciertos ecos en el poder adquirido por ella, porque no solamente es que está garantizada por su cargo, por su puesto en la fiscalía, sino que tiene detrás a la Embajada de los Estados Unidos, lo han reconocido, tiene embajadas que le van y le aplauden, lo cual en ningún país del mundo se habría dado, y si se hubiese dado habría sido reprochado por todo lado, es decir, tiene el poder del respaldo de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, que van y se toman fotos con ella para respaldarle, y al mismo tiempo tiene el poder del señor presidente, el presidente saliente, señor Guillermo Lasso, y también de periodistas apócrifos como Fernando Villavicencio, que ahora anda de candidato por ahí, diciendo que su partido le apoya. Uno pregunta, ¿cuál es el partido de Fernando Villavicencio? ¿Qué partido hay detrás del señor Guillermo Lasso? No son partidos, son organizaciones, son grupos de poder, grupos incluso de orden económico que respaldan, porque la fiscal para ellos ha sido una gran herramienta, una gran palanca para sostenerse en el poder. Y si no, preguntémonos qué pasó con la señora fiscal, con el caso INA Papers, con el caso Pandora Papers y otros más. Es decir, aquí lo que hay es un gran temor de una señora que tiene un enorme poder y que está respaldado por poderes fácticos, entre ellos, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos. Así que no me sorprende, pero también da cuenta de que en el futuro esto se puede revertir. Orlando, mucho gusto. A ver, pero en este tema específico del plagio, le comentaba hace un momento a nuestra invitada anterior, que la disponibilidad que tiene la Universidad Central de presentarse a favor de esta postura contra la fiscal, en favor de la fiscal, perdón, desmerece definitivamente la ética que se está manejando administrativamente dentro de esta universidad. O sea, ¿cómo poder calificar a la Universidad Central luego de semejante desfachatez? Mira, la Universidad Central queda muy mal parada, lamentablemente queda muy mal parada, porque el informe además carece de argumentación técnica, científica, no hace un detalle más minucioso de las partes en las que según ellos solamente se cometió impericia. A mí me parece que el mismo hecho de colocar esa palabra de impericia y la defensa que ha hecho esta mañana en un medio de comunicación el rector de la universidad, el doctor Sanpertegui, le da mucho más oscuridad a todo esto, es decir, mancha más el nombre de la universidad, porque además hace una especie de conmiseración con esa jovencita que en el año 2006 no tenía la capacidad de discernir entre lo que era una cita, etcétera, etcétera, es decir, una cosa horrible. Y el segundo nivel, que ya lo ha analizado, por supuesto, la doctora Porras, con mucho más criterio que yo, por supuesto, en este caso, tiene que ver con que había un tribunal, y ese tribunal dejó pasar esa tesis, y ahora este grupo, este comité, esta comisión que analiza, se supone que es del más alto nivel, pero, ojo, lo que nunca van a decir los medios de comunicación, lo que no va a decir Villavicencio, lo que no va a decir Guillermo Lasso, ni nada por el estilo, es que varias de las personas ahí tienen algún grado de relacionamiento con ella y han pecado de poca rigurosidad, y por lo tanto, siendo un comité, una comisión de alto nivel, han dejado por el suelo el nombre de la universidad. Orlando, vamos a cambiar ya un poco el tema para analizar lo político. Y la verdad, como ciudadano, como periodista, estoy preocupadísimo por lo que se está viendo
hoy en día dentro de las posturas de cada candidatura e inclusive dentro de las agresiones que están recibiendo muchos de los candidatos, inclusive dentro de las manifestaciones. Ayer, en Huaquillas, en una reunión que no se pudo dar porque atentaron contra la sede en Huaquillas, en la provincia del Oro, le tiraron, dicen que fue una camareta, otros dicen que fue un pedazo de un taco de dinamita, pero no completo, sino una parte de un taco de dinamita, atentando contra las personas. ¿Estamos empezando ya a ver violencia de este proceso electoral? Mira, la violencia fue muy fuerte y lamentable, como nunca antes se vio en las elecciones del 5 de febrero pasado. No te olvides que un candidato a alcalde en la provincia de Manabí, si no me equivoco, fue asesinado. Varios actos de violencia, de ataques, incluso de intentos de asesinato ocurrieron en las elecciones del 5 de febrero pasado, y sobre todo contra los candidatos de la Revolución Ciudadana, lo cual ya es bastante que decir. Hace poco falleció un concejal electo de la Revolución Ciudadana en la ciudad de Esmeraldas por un atentado también de esa naturaleza. Es decir, estas son connotaciones que tienen que ver con algo que es muy, muy importante señalarlo. El ataque violento hacia una organización política da cuenta de que efectivamente hay algo que temen o algo que están tratando de amilanar, desvirtuar o atemorizar en general. Mientras tanto, tenemos a un candidato que tiene todo un aparato de protección policial, no de ahora, no para estas elecciones, es decir, no es que al señor Villavicencio lo cuidan ahora por ser candidato, sino que viene desde hace más de 16 meses con un aparato de seguridad que le costaría al Estado alrededor de $16,000 mensuales, que podrían ser más. Y frente a esa denuncia que lo hizo Radio Pichinche en su momento, el día lunes, si no me equivoco, martes a más tardar, el ministro del Interior, el señor Zapata, sale y dice que ahora sí le van a dar protección a todos los candidatos. Y uno se pregunta, ¿y por qué ahora? Y dicen, la justificación es que Fernando Villavicencio es blanco de posibles ataques. Y uno se pregunta, ¿y los ataques ocurridos contra todos los candidatos de la Revolución Ciudadana, dónde estuvieron los policías, la investigación? Porque además no hay resultados, tampoco la fiscal en ese caso ha dado resultados. Pero creo que incluso, más allá de eso, que va a ocurrir, que va a seguir ocurriendo, porque la campaña oficialmente no ha empezado, me preocupa el modo en que trata el gobierno este tipo de casos. Hay un atentado y el presidente no se pronuncia, pero si le tocan a alguien de su entorno cercano, ahí sí hay un escándalo, se movilizan, saltan los medios de comunicación, los amigos periodistas que tiene en el gobierno, a los cuales les invita al Palacio a informarles, dejando de lado a muchos medios de comunicación y periodistas que no somos parte de su círculo virtuoso o su círculo allegado. Entonces es una situación bastante delicada, bastante difícil, que además tiene un efecto que es bastante lamentable, y en eso creo que Gustavo y Jaime, ustedes coincidirán conmigo. El señor Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso han precarizado la política, la han dañado, queriéndose colocar en el lugar de los apolíticos, los que no hacen política, cuando en la práctica han hecho la peor política del mundo, y ellos son los primeros que destacan que no son políticos. Y esta precarización tiene consecuencias como esta y otras consecuencias que quizás las podemos conversar más adelante. Orlando, pero los atentados también se van a lo político y ya se están viendo movimientos extraños, como por ejemplo la observación o la posible observación que le puedan hacer a la prefecta Aguiñaga, ¿verdad? El Consejo de Participación Ciudadana. O sea, están buscando de alguna manera tratar de obstaculizar o llamar la atención para desviar la atención para poder mover seguramente alguna situación extraña dentro de este proceso electoral. Pero no es solamente en la parte institucional, también en la parte de prensa. O sea, me sorprende ahora que hay medios de comunicación, no los voy a nombrar porque no se merece ahorita nombrarlo, que están tratando de desviar la atención del caso de la fiscal poniendo otros casos específicos. Orlando. Claro. Efectivamente, aquí nada es ajeno a lo que han venido haciendo ciertos medios de comunicación, algunos supuestos influencers. Si quieres, yo sí puedo mencionar algunos nombres. Efectivamente, están metidos de lleno en este tema. Hay casos como, por ejemplo, lo que se acaba de denunciar, ni siquiera por un medio correísta o alguien del gobierno. El propio ministro de Energía, el señor Fernando Santos Alvite,
acaba de denunciar que cada año al Estado le roban 100 millones de dólares grandes emporios empresariales, comerciales y petroleros, porque con la ley que aprobó el señor Lenín Moreno Garcés, les daban tarifas especiales de energía eléctrica a cambio de que generaran empleo. Eso, dicho por el señor Fernando Santos Alvites, le cuestan 100 millones de dólares. Si nos atenemos a que empezó en el año 2018, estaríamos hablando de 500 millones de dólares en perjuicio del Estado por parte de empresarios que tienen tarifas especiales de energía eléctrica. Mientras el gobierno nacional se quejaba de que no podía incrementar el bono porque podría subir a 80 millones de dólares. Es decir, les perdonan 100 millones de dólares a los grandes empresarios, pero no les puede dar subsidios a los pobres por 80 millones de dólares. Esto es lo que en el fondo tiene que analizarse. ¿De qué manera el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Lenín Moreno, han beneficiado? Y si a eso le añades las denuncias que ha hecho Vilma Salgado de que hay más de 6.500 millones de dólares en perdones tributarios o que son formas de evasión tributaria, estamos hablando de que es muchísima plata la que se han llevado los empresarios ecuatorianos en los últimos años. Y por lo tanto, ¿quiénes van a defenderles a esos empresarios y quiénes les van a defender al gobierno? Pues los periodistas que son muy bien aceitados por parte de esos empresarios, porque tú sabes perfectamente, Gustavo y Jaime, sabes que no reciben la plata directamente. ¿O acaso los señores Cuatro Pelagatos recibían en un rol de pagos la plata directamente? No, ahí hubo plata que llegó desde otras empresas y también ha pasado con algunos medios de comunicación que lo que es visible es lo que se puede contabilizar, pero lo que reciben de favores económicos, por otro lado, también cuenta porque son esos empresarios los que les garantizan la impunidad y también les garantizan el que la cerviz se agache a favor del poder reinante. Y en función de eso, obviamente, empiezan estos actos. Entonces, hay periodistas como los de La Historia, los Pelagatos, los hijos bobos, que saben actuar inmediatamente con el aparato de trolls para colocar tendencias y corrientes de opinión a favor de la fiscal. O lo que acaba de hacer el señor Anderson Boscan, pide disculpas por los pecados del periodismo, de su periodismo, no de Gustavo, no el de Jaime, no el de Orlando Pérez, de su periodismo, y el día de ayer ensucia todo ese perdón tachándole a la señora Priscila Schettini de Priscila Figurettini. Entonces, pide perdón por los excesos y al otro día vuelve a manchar el nombre de una persona tachándole de Figurettini. Esa es la realidad de este periodismo obsecuente al poder y que no exige ni realiza nada en función de la ética que ellos mismos demandan a los demás. Orlando, el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, hace pocos días dijo que el país vive una especie de luna de miel al no tener Asamblea Nacional, pero antes de ayer el presidente de la República en un comunicado salió a decir que la Corte Constitucional ahora le está obstruyendo los decretos de ley emergente que envía. ¿Cómo entender lo que dice el ministro y lo que dice el presidente de la República? Es que el presidente de la República no tiene ministros y los ministros no tienen presidente de la República. Así de simple. Cada uno actúa por su cuenta, hace lo que le da la gana. Si no, ¿cómo entendemos lo que ha hecho y ha deshecho el señor Diego Ordóñez cuando estaba ahí? A propósito de la fiscal y de la Contraloría, además, que tuvo que ser despedido antes de que la Contraloría le destituyera. Esto que acabas de mencionar, Jaime, es muy importante porque si al presidente de la República le estorbaba la Asamblea Nacional, parece que ahora le estorba la Corte Constitucional. Y entonces, como no hay una herramienta para hacer la muerte cruzada con la Corte Constitucional, se tiene que quedar con un papelito que, de verdad, incluso de mal redactado, mal escrito, con pésima redacción, obviamente da cuenta de la poca capacidad, del poco nivel democrático que tiene Guillermo Lasso estos momentos. Es decir, frente a esa realidad, no queda más que pensar que el señor está fuera de tiempo, ya no puede seguir gobernando porque no le gusta la asamblea, no le gusta el consejo de participación, cuando le nombran un superintendente no le gusta el superintendente, cuando le nombran en la Corte Constitucional o le eliminan un proyecto de ley, efectivamente no le gusta. Entonces, ¿quién es el tirano? ¿Quién es el autoritario? ¿Quién tiene aires dictatoriales en el Ecuador? Pues ahí está clarísimo. Y al mismo tiempo, insisto, y voy a remachar en esto porque no es menor,
Él es también el que escoge a los medios de comunicación, incluso a periodistas que nadie los ve. Este programa y en los que yo participo tienen mucho más audiencia de más de la mitad de los invitados que tuvo el señor Guillermo Lazo en Carondelet con los periodistas. Es decir, como no le gusta la prensa, invita a sus amigos. Como no le gusta la corte, trata de sacarle el mejor rédito político con un panfleto que no tiene ningún sentido. Y como no le gustaba la asamblea, declaró la muerte cruzada. Entonces, declare la muerte cruzada con todo el mundo, quédese solo en este país. Ya estamos hartos de que este señor, presidente de la República, y lo digo con todo dolor, siga gobernando cuando la situación de este país es grave. Asesinan, matan, hay deslaves, hay inundaciones, hay accidentes que no resuelve el presidente de la República. El puente sobre el Río Blanco ya lleva más de 100 días y no se coloca, y él dijo que eran 45. Sobrevoló Esmeraldas y no resolvió el problema de Esmeraldas. Y sin embargo, beneficia a los empresarios, como lo que dije, más de 500 millones de dólares en tarifas eléctricas especiales y más de 6.500 millones en beneficios tributarios. No, pues y además la banca y los grandes grupos empresariales están pidiendo un incentivo tributario por el aumento de las tasas de interés que tienen ellos, créditos en bancos del exterior. Le están pidiendo al Estado. Cuando ellos necesitan, van al Estado, pero cuando el pueblo necesita, ¿por qué tienen que dar al pueblo? Mira, y no te sorprenda, Jaime, que mañana por el fenómeno del Niño tengan beneficios tributarios los empresarios, y grandes beneficios. Pero además de esa plata, de los beneficios tributarios no se van a quedar en el país, en este país. Yo sí creo que efectivamente cuando hagamos una evaluación general, global, de lo que está pasando aquí, esos señores que siempre han dicho que el Estado es obeso y demás, son los que más se benefician del Estado. Es igual que algunos medios de comunicación. No la plata del Estado, los medios públicos que reciben plata del Estado, pero ellos cuando reciben la publicidad grandísima, por ejemplo, del municipio de Guayaquil, ¿es o no es plata del Estado? Cuando reciben publicidad, auspicio, pautaje de las entidades públicas como CNT, y por ejemplo al señor Carlos Vera le mandan a Qatar, le mandan a viajes al exterior con plata del Estado de CNT, ahí no es malo el Estado. O cuando reciben por debajo fondos reservados de algunos tuiteros, que tú sabes perfectamente a quién me refiero, cuando reciben por debajo plata de los fondos reservados para hacer campañas de odio y de hostigamiento en redes sociales, ahí no es mala la plata del Estado. Después comienzan a hacer documentales, se declaran cineastas con la plata de los fondos reservados. Esa es la clase de empresarios, de influencers que hablan mal del Estado, pero cuando se trata de vivir del Estado, pues inmediatamente están metidos ahí. Orlando, pasemos a otro tema, vamos al tema político, a la campaña política. Bueno, hasta hace poco a la Revolución Ciudadana se la criticaba, más a los seguidores de la Revolución Ciudadana como borregos que actúan como borregos porque un líder les decía que hagan cosas que él pedía. ¿Cómo tomar esa decisión de la Revolución Ciudadana de tener al borrego ahora como un símbolo y que de alguna manera está dando resultados? Veo ahora que se han multiplicado los borregos. A ver, perdona que hable en primera persona, pero yo hace como 2 o 3 años ya lo dije, que esta tendencia de los borregos va a crecer, se va a incrementar. De hecho, un periodista guayaquileño me lo recordó, yo no me había acordado de aquello. Efectivamente se percibe, porque esto obviamente tiene que ver con un efecto, digamos, natural. Cuando más hostigada es una persona, un grupo social, etcétera, más se lo victimiza, más se engrandecen sus valores, incluso desde el orden incluso psicológico. Y a mí me parece que lo ocurrido con los borreguitos, con la campaña de los borreguitos, no es sorprendente para mí en lo particular, pero sí es impactante para todos, porque efectivamente, y vuelvo otra vez, aquellos periodistas que trataron de subestimar, minimizar y estigmatizar a la población ecuatoriana, ha dado lugar a ese pedido de perdón, por ejemplo, del señor Anderson Boscán. O lo otro, a querer revertir esto colocándose como leones. Es decir, en el Ecuador no hay leones, que yo sepa no es originario del Ecuador, ni tampoco existen leones en el Ecuador, pero como son bastante burdos, leones bastante de Troya. Claro, eso sí. Sí, pero entonces yo lo que digo es que esta campaña de los borreguitos ha dado lugar a 2 elementos fundamentales. La primera, a asumir, como se llama en comunicación política, esto de abrazar la tormenta. Es decir, cuando estás en medio de una tormenta, lo que hace es la gente juntarse,
fortalecerse uniéndose. Y este es un elemento muy importante porque te da además una fortaleza espiritual, psicológica y en este caso político-electoral. Y lo segundo es que la viralización no es solamente de los correístas. Yo he escuchado, el otro día en un taxi, el taxista me decía, yo quiero también mi borreguito taxista. Una persona que trabaja en el sector de salud, yo quiero mi borreguito de enfermera. Yo quiero, es decir, comienza a viralizarse un sentimiento no solamente tierno, amable, sino que además de solidaridad implícita que está planteado ahí. Y entonces esta realidad se ha multiplicado. Está generando trabajo también porque ahora veo peluches por todo lado de borregos. Y además la otra cosa que yo no me la esperaba jamás, Jaime y Gustavo, y ustedes me van a entender mejor porque están más en Guayaquil, las gafas de Luisa González. A mí me contaba ella que las gafas, se colocó esas gafas turquesa con borde blanco porque le dijeron que no se pusiera gorra porque no se le veía la cara para las fotografías. Entonces le pidió a su hijo que comprara las gafas y él fue a comprar ahí, pues cerca donde estaban unas gafas, fue las primeras que encontró, se puso y a partir de eso se ha generado el otro elemento viralizador que es las gafas de Luisa González. Esto obviamente da cuenta de un fenómeno también que es muy importante. ¿Quién está liderando? Te voy a decir esto, Jaime, con absoluta rigurosidad también. En comunicación política, así como en el fútbol, quien lleva la iniciativa marca los goles. Cuando un equipo tiene el control de la pelota por encima del 75%, no dudes que puede meter más de un gol en un partido de fútbol. Lo mismo está pasando con la Revolución Ciudadana. Lleva la iniciativa política todo el tiempo. Y la segunda parte, que sí es la de absoluta condición o de argumento de la comunicación política, quien genera la conversación pública todo el tiempo, obviamente está liderando la situación, la contienda electoral. Y a mí me parece eso, llevar la iniciativa, generar la conversación pública, ha dado lugar a pensar incluso que lo que está pasando en el resto, puede ser Otto, puede ser Yacu, puede ser el apócrifo Villavicencio, puede ser Herbas, cualquiera, no cuenta para la gente está pendiente de lo que hará mañana la Revolución Ciudadana. Si mañana aparece Andrés Arauz con otra camiseta, posiblemente ese sea el motivo de la conversación pública y eso te está diciendo ya otro tipo de análisis que nos podemos colocar más adelante. Gustavo. Gracias, Jaime. Bueno, y las preferencias ya se están viendo, ¿no? En la mayoría de las redes sociales, inclusive de partidos opositores que publican, se nota un gran porcentaje que lleva la candidata a la Revolución Ciudadana y eso también se ve reflejado en cada una de las visitas que están recorriendo, ¿verdad? Pero hablemos un poco, Orlando, hablemos un poco de esa cuota femenina, que es importante porque ya empezó el ruido de que Rafael Correa la puso a dedo a Luisa, como que desmereciendo la capacidad de una mujer que ha venido forjando no solo su porvenir profesional, sino también aportando al país con todo su conocimiento y su experiencia. O sea, ¿quién es Luisa González? ¿Por qué está puesta ahí? Mira, yo creo que una de las cosas que mejor sabe hacer Rafael Correa a la Revolución Ciudadana es darle la vuelta al relato político con el cual se mueven muchas personas. De hecho, yo en los días en que comenzó a mencionarse el nombre de ella, me sorprendí, dije, ¿por qué ella? Comencé a pensar, a dar las vueltas, intercambié conversaciones con algunas personas y muchas de ellas me decían, no va a ser posible, ella no va a ganar un voto, yo incluso voy a votar nulo, etcétera, porque partían de un desconocimiento, es decir, tenían ignorancia sobre lo que era ella. Yo he conversado, y ella lo puede probar, he conversado muchas veces con Luisa, conozco de su talante, de su postura, de su valentía, de su rol incluso femenino dentro de la Revolución Ciudadana, a pesar de algunas diferencias que puede haber en el temas feministas, y sabía que efectivamente ella tenía una postura, tenía un carisma muy particular que sí iba a sorprender a muchos. ¿Qué pasó? En la entrevista que le hice yo para Telesur y la que le hizo Alondra Santiago en Ingobernables, cambió la perspectiva de mucha gente. Incluso algunas personas que decían que iban a votar nulo por ella porque no coincidían con sus posturas con respecto al aborto, etcétera, han cambiado notablemente. Y es más, otros sectores también dan cuenta de que efectivamente esa sorpresa, digamos que dentro de la lógica tradicional, y pongo entre comillas, es un outsider dentro de la propia Revolución Ciudadana. Es decir, eso también da cuenta de otro factor importante. Pero yo quiero cerrar con esto porque
Ahí me parece que hay un elemento que es gravitante. Primero que es mujer, que es joven, que es capaz, es manabita, aunque haya nacido en Quito, ella se asume como manabita porque ha vivido toda vida allá. Es costeña y en ese talante, en esas características, le da otro sentido, le da otro color, otro sabor a la propia campaña electoral. Y siendo así, me parece que es el factor, digamos, desequilibrante, es el factor que desequilibra el proceso electoral ecuatoriano, porque incluso sus rivales, empezando por los que ya hemos mencionado, estaban pensando que si era el candidato Andrés Arauz, volvían con todo contra él, con los mismos argumentos de siempre. Y en cambio, Luisa ha demostrado en la campaña, en la calle, en los sets de televisión, en las entrevistas de radio, que además de tener chispa, tener carisma, tiene conocimiento de lo que significa el Estado y que mucha gente desconocía, porque efectivamente subestiman, minimizan a quienes han trabajado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Me gustó esa definición de outsider dentro de la Revolución Ciudadana y la verdad es que ella está llegando profundamente a la conciencia de la mujer joven de hoy. Ayer tuve la oportunidad de participar en un conversatorio con estudiantes de una universidad acá en Guayaquil y en un grupo de mujeres ingresé a conocer un poco el pensamiento y no había una que no se sienta representada por la participación de Luisa, y en algunos casos no eran ellas partidarias de la Revolución Ciudadana, pero se identificaban mucho con el pensamiento de ella, con ese sentir de la mujer que es la mujer de hoy. Claro, y además no te olvides de un detalle que es muy importante. No solamente que los demás binomios tienen a 7 candidatos a la presidencia varones, sino que las candidatas a la vicepresidencia de la República prácticamente no tienen ningún tipo de experiencia en el sector público relevante, de manera que puedan decirle a uno, está en condiciones de manejar el Estado, salvo, digamos, la candidata a vicepresidente por Herbas, que tiene alguna experiencia, creo que sobre todo en el trabajo de salud, pero de las demás no tienen ningún conocimiento. Entonces, ahí hay otro peso muy importante, es decir, no solamente es el que se vuelve a hacer el recordatorio de lo que fue la Revolución Ciudadana, sino que la persona que está candidata a la presidencia de la República junto a Andrés Arauz han tenido 2 cosas fundamentales. Primero, son absolutamente militantes, nacidos de la militancia de la Revolución Ciudadana, no son candidatos sin partido o partidos sin candidato, como ha pasado con todos los demás. Y segundo, obviamente tienen experiencia en la gestión del Estado y cuando les preguntan cosas, tienen capacidad de respuesta, pero hay algunos, por ejemplo, el señor Villavicencio, que no entiende ni hostia de lo que es el manejo del Estado. Para él es meter preso a la gente, es sacar a la gente del gobierno, a los que son correístas, es decir, puro alarde de machismo, de virilidad, que parece que es lo único que sus asesores le dicen que enaltezca, es decir, su virilidad, su hombría, su fortaleza. Cuando tienes a una mujer frente, yo voy a ver si en el debate el señor Villavicencio se atreve a ser tan misógino como es con otras mujeres cuando tenga frente a Luisa González. Permíteme, Jaime, una última pregunta y con esto finalizo. Orlando, a ver, mucho se habla de que esta campaña, de que estas elecciones apresuradas han puesto en crisis la democracia en el país porque no va a haber el tiempo suficiente para poder discernir muchas de las ofertas y centrar específicamente el objetivo de quién es la persona que va o no a hacer lo correcto en un año, 4 meses. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana, que sabemos que no es solamente un tema de un año, 4 meses, sino que tiene una proyección, ¿verdad?, definida, ¿consideras que los debates que el CNE está preparando, que va a ser muy corto, van a beneficiar a ese criterio general de la población, van a beneficiar a la hora de la toma de decisión, o hay quienes dicen inclusive que ahí podría haber una trampa y desconfían del manejo electoral? Mira, los debates no ponen precedentes, no cambian significativamente la situación electoral de la ciudadanía en ese sentido. Me parece que ahí hay un factor que tiene que ver más con lo que se haga en la campaña. Ahí el debate sí me parece que es para nuestro círculo, es decir, nuestro círculo rojo, los periodistas, los analistas, los politólogos, los jefes de campaña, etcétera. Pero la gente normalmente no ve, es decir, de lo que tengo entendido, el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso no lo vio ni el 40% de la población ecuatoriana.
Bueno, pero más allá de eso, lo que ocurre es el post-debate, que esa es la parte fundamental. Y no nos olvidemos que Guillermo Lasso no es que tuvo un gran debate, al contrario, fue un pésimo debate para él, pero lo que hicieron sus aparatos millonarios, bien aceitados económicamente, fue el post-debate. Al otro día ya tenían armadas todas las vallas, todos los rótulos con Andrés no mientas otra vez, y eso efectivamente hay que tenerlo presente cada vez que se arma un debate, es decir, todo lo que viene después. Yo lo que sí considero es que a partir de tu reflexión, Gustavo, de que la campaña es corta y demás, a mí me parece que este es como la continuación, como una extensión, como un tiempo extra de las elecciones del 5 de febrero. Y no nos olvidemos que las elecciones del 5 de febrero, además ganó el no, es decir, contra Lasso, contra Villavicencio, contra Otto, contra todos, no nos olvidemos de aquello. En la consulta del 2005 estuvieron a favor de la consulta de Guillermo Lasso, Otto, Hervas, Villavicencio, todos ellos, ya ni me acuerdo cuántos más, pero todo el aparato de la derecha estuvo a favor de la consulta y fueron derrotados. Y en las alcaldías y prefecturas, no nos olvidemos qué rol jugaron los candidatos de Otto, de Yacu, de Hervas, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un tiempo extra eso, y creo que efectivamente el debate puede ser muy llamativo para nosotros, pero en la práctica me parece que la tendencia en este momento va creciendo y hay fuertes posibilidades de que tengamos una sola vuelta. Villavicencio dice que no tiene nada que ver con el presidente Guillermo Lasso, ahora lo desconoce. Ay, de verdad que da vergüenza escuchar que tengamos un candidato que diga que no tiene nada que ver, y además dice que la alianza entre el correísmo y Guillermo Lasso impidió que él pudiera desarrollar juicios políticos de la Asamblea. O sea, es un tipo que da vergüenza, de verdad. Ojalá la gente, el pueblo lo sepulte en las urnas, y ojalá, si es que quiere y puede, vaya a estudiar de nuevo periodismo, porque efectivamente se demostró que nunca estudió adecuadamente. Ojalá regrese a las aulas y estudie periodismo. Y si quiere le doy clases también, no hay ningún problema. Orlando, ¿tú crees que hay en primera vuelta la Revolución Ciudadana puede ganar o hay segunda vuelta? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu pálpito? Bueno, yo creo que hasta ahora hay buenas posibilidades. A mí me parece que incluso hablando cualitativamente, el sentimiento de que antes estábamos mejor y que ese sentimiento siempre va ligado al gobierno de la Revolución Ciudadana ha crecido notablemente. En los cuadrantes que hacen de estudios cualitativos, ese sentimiento de que antes estábamos mejor ha crecido notablemente. Del 2019 para acá siquiera ha subido un 200 o 300%, y eso es un indicativo muy particular. Y lo segundo, hablando cuantitativamente, a mí me parece que si, digamos, voy a hacer este cálculo sobre la base de los datos que no necesariamente se pueden reproducir automáticamente. Si Andrés Arauz sacó en la segunda vuelta 48%, uno pensaría que ese 48% podría bajar un poquito entre 41 y 43% del voto duro de la Revolución Ciudadana obtenido ahí. Pero también creo que efectivamente la dispersión del bloque de la derecha en 7 candidatos que están del otro lado se hace que entre ellos se coman los votos. Pero me parece que incluso, haciendo otra vez el cálculo matemático cuantitativo, lo que sacó Andrés Arauz en la primera vuelta del año 2021 fue 34,6. Ese 34,6 puede superar notablemente este 20 de agosto del año 2023. Es decir, le faltarían 5 puntos más. Y por lo que veo, por las alianzas que van surgiendo de sectores que no estaban con la Revolución Ciudadana en el año 2021, por el incremento de la empatía, simpatía con Luisa González en Manabí y en Guayas, yo diría que, por ejemplo, en la provincia de Manabí, donde sacó 54% Andrés Arauz, podría subir siquiera entre un 65 y un 70%. Y en Guayas, que también ganó en primera vuelta en Guayaquil Andrés Arauz, eso se podría incrementar notablemente, quizás, digamos, de una primera vuelta. Siendo así, creo que hay buenas posibilidades, pero falta todavía, todo puede pasar en esta campaña, cualquier cosa puede pasar y hay que estar atento a eso nada más. Quiero agradecerte, Orlando, por habernos dado esta entrevista para conversar aquí en Ecuador en directo. Gracias, Jaime, Gustavo, un abrazo, qué gusto verlos de nuevo. Orlando Pérez, periodista y escritor, en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.